Leemos las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Diga la palabra, no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Me gustaría leer la versión internacional. Voy a leer los mismos dos versos en la versión internacional. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierba. La que leí primero fue en la versión Reina Valera 1960. Y allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Aquí vuelve y se repite la palabrita sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Hay un tema que el Espíritu de Dios me puso para que le ponga esto. La ignorancia produce intoxicación y muerte. Yo espero que el Espíritu Santo reprenderá todo espíritu de ignorancia. La ignorancia es la madre de la destrucción. Cuando vivimos en ignorancia, pues dejamos de ver las cosas como son. Y yo al leer esto, he leído tanto ese pasaje bíblico y esa parte ahí, pero no me había detenido en esas palabras, pues no sabía lo que era. Significa que este hombre, que parece que era un joven, era un desconocedor de las cosas. Desconocía aún la fauna que le rodeaba. Y por poco causa un caos. Por poco mata a todos los hijos de los profetas que estaban allí reunidos y que iban a comer de este guisado. Ahora, ¿quería él hacer mal? ¿Usted piensa que él quería matarlo, envenenarlo? Seguro que no. Posiblemente lo estaba haciendo con la mejor intención. Se fue al campo a buscar hierba para echarle al guisado que estaban haciendo y pensó que estaba haciendo lo mejor. Sin embargo, esta ignorancia por poco trae un desastre a todos estos jóvenes que estaban allí, que iban a comer de ese guiso. Gracias a Dios que alguien gritó rápidamente al varón de Dios y le dice: varón de Dios, hay veneno en esa olla. La ignorancia
destruye. La ignorancia trae como resultado muerte. Podían ser todos intoxicados por una ignorancia, por el desconocimiento. Jamás pienso que él lo hizo queriendo hacerlo. Sin embargo, por poco lo hace. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué cometió eso? Por ignorancia. La ignorancia puede matar a otros y a ti mismo. Cuando ignoramos, cuando desconocemos las cosas. Por eso es que persistimos tanto en esta congregación de que hay que estudiar las Escrituras. Porque la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, conocer lo que es la voluntad de Dios, conocer la cosa, nos impide, hermano, vivir. Hay gente que están viviendo en el desastre, en la miseria, por ignorancia, porque no han querido hacer un esfuercito y conocer, investigar. Los creyentes no podemos ignorar esa parte que tiene que ver con el conocimiento. Y yo, escuchando cada vez que el nuevo presidente nombraba a alguien, yo me decía, hasta ahora no vas a nombrar ningún creyente, que yo conozca. No he visto ningún hombre de Dios, una persona reconocida, evangélicamente hablando, que haya sido nombrado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con nosotros? Yo sé que en nosotros reinó mucha ignorancia. Yo recuerdo los años 70 todavía. En los años 70, yo recuerdo que yo estando en la Romana, eran muchas las predicaciones que escuchaba. ¿Para qué irte a la universidad? ¿Para qué estudiar si Jesucristo viene ya? Y yo estoy esperando a Cristo todos los días, hermano. Yo estoy esperando a Cristo cada momento. Es más, creo más ahora que nunca que Jesucristo está a la puerta. Pero eso no te limita para que tú te prepares. Eso no te limita para que tú vivas en ignorancia y desconozcas las cosas. Porque cuando somos ignorantes, vamos a destruirnos a nosotros mismos y podemos destruir a otro. Entonces, la Biblia, que es el libro de Dios, persiste tanto en la búsqueda de la sabiduría, de la inteligencia. El que ha leído el libro de los Proverbios, ¿cuántos han leído el libro de los Proverbios? El libro de los Proverbios, lo que más insiste es en la sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. ¿Qué ha pasado con los creyentes? ¿Por qué hay tantos creyentes que no le gustan leer, que no le gustan estudiar, que no le gustan romper con la ignorancia? ¿Por qué hay tantos creyentes? ¿Qué ha pasado? Pienso que esa generación que se detuvo, que se le enseñó que ir a la universidad, que el que iba a la universidad se dañaba. Ir a la universidad, eso era ya descarriado. Ay, mire, pastor, fulano se fue a la universidad, ya lo perdí. Ese hermano cuando llegue allí, pues le van a entrar la teoría de comunista y de la evolución y se va a olvidar de los principios de Dios. ¿Qué ignorancia era esta? Y eso detuvo el desarrollo de esa generación que hoy pudieran ser los hombres y las mujeres que estuviesen en el Congreso de la República y que tuviesen
en posiciones para gobernar a este país. Pero lamentablemente, la ignorancia nos limitó. Pero yo, en el nombre de Jesucristo, a pesar de que estamos en una pandemia y que se firmó ahora mismo un acuerdo entre los palestinos y el mundo árabe, gran parte de los árabes, se firmó un acuerdo con Estados Unidos, que se dice un gran acuerdo. Estaba escuchando de Corea del Norte y Corea del Sur que hicieron la paz. Hicieron la paz estos dos países que tenían más de 40 años divididos por ideología, siendo la misma gente. Hoy hacen la paz en medio de una pandemia mundial que no se sabe cómo enfrentarla, cumpliéndose lo que dice Mateo 24, que dice: cuando ustedes vean toda esta cosa, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Todos estos acontecimientos nos dicen que Jesucristo viene. Pero el hecho de que Cristo venga esta noche o mañana no tiene que detenerte a ti para que tú rompas con la ignorancia. Si este joven que echó este potaje o esta calabaza hubiese conocido un poco de la fauna, no había hecho esto. Por poco hace un desastre. Causa la muerte de tantas personas por un desconocimiento, por ignorar. Los hijos de Dios tenemos que entender que como creyentes, como hijos de Dios, debemos de ser personas que entendamos las cosas. Yo dices que me quedo con la boca abierta, veo creyentes que hasta versículos de la Biblia como Juan 3:16 los desconocen. Cosas que son de la más interesante, de que somos salvos por gracia. De repente alguien le dice: no, espérate, si tú no guardas los 10 mandamientos, tú te pierdes. Y es verdad que los creyentes tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pero yo, guardando los 10 mandamientos, si me desligo de Jesucristo y no ando en santidad, me pierdo. Ahora, los creyentes tenemos que tener conocimiento. Y aquellos reyes de aquel entonces entendían y querían gente a su lado que tuviesen conocimiento. Cuando uno lee, por ejemplo, el caso de Daniel y de estos 3 jóvenes más, en el capítulo 1, versículos 3 y 4 de Daniel, dice: dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes. ¿Por qué usted cree que este hombre estaba buscando este tipo de gente? Porque él quería gente que pensara, gente que tuviese conocimiento. Dice: muchacho en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y las lenguas de los caldeos. Aparte de eso, lo mantenían, antes de ir al palacio, que conocieran bien el idioma y las letras, escribir bien. No era cualquier persona que tenían esa bendición de estar en el palacio. Eran gente con entendimiento. ¿Por qué? Bueno, porque la falta de conocimiento nos destruye, hermano. La falta de conocimiento nos limita. La falta de conocimiento nos impide avanzar. Y como creyentes, como iglesia del Señor,
Si tú quieres un ministerio, si tú quieres predicar el evangelio, ¿por qué no le dedicas tiempo a leer por lo menos la Biblia? Tú tienes que dominar la Biblia. Otras cosas quizás tú no tienes que dominarla, pero tú tienes que dominar la Biblia. Que cuando se habla de la Biblia, tú puedes decir, bueno, espérate, de esto yo sé. De esto, cuando se trata de las Escrituras, yo de esto puedo explicar y de esto puedo hablar. Dios quiere que nosotros como creyentes tengamos conocimiento. Dice el libro de los Proverbios capítulo 4 y versículo 5 al 8. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvide ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Átala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Engrandécela. Escuche bien esto. Y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adquiera sabiduría, hermano. La sabiduría está en las Escrituras. Te puede decir una persona que puede decir yo conozco de la Biblia. Y el que conoce de la Biblia, hermano, de repente conoce de otras cosas. Porque la Biblia es un libro que amplía los conocimientos. Es un libro que nos permite entrar al corazón de Dios y a la mente de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, pues entonces empezamos a adquirir conocimiento que otros lo desconocen. ¿Por qué Daniel y estos jóvenes tenían este conocimiento? Bueno, en primer lugar, ellos se habían criado en el palacio, pero además eran israelitas y se habían preparado. Tenían conocimiento. Cuando se empezó a investigar, ¿a quiénes ponemos? Yo necesito gente que piense. Yo necesito gente conmigo que estén a mi lado, pero gente que sean pensantes. Algo que oí, que alguien decía en CNN, el conocimiento, o más bien pensar es lo que más caro se paga. Lo que más caro se paga es pensar. Todas las edificaciones, todo lo que usted ve, fue porque alguien pensó. Alguien de repente empezó a pensar, pero si ponemos esto así, si lo hacemos así. ¿Sabe que vi una americana que es una de las arquitectas principales en uno de los países musulmanes que aborrecen los americanos? Pero ella es arquitecta y todo el que va a hacer grandes edificios, porque hay una riqueza enorme en esos países, todo el que quiere hacer grandes estructuras, de repente piensa en esa americana. Es una mujer, porque la mujer piensa. La mujer de repente te dice, esa torre yo te la hago y te la puedo hacer así y así. Cosas que el que la quería hacer ni sabía lo que quería, no sabía cómo hacerla, pero de repente tú me pones más allá de donde yo estaba. Entonces esas cosas se pagan cara. Esas cosas cuestan. Y Dios nos dio una mente para utilizarla, hermano. Lo triste del asunto es que no la queremos usar. Hay gente que no quiere usar su mente. Si uno les pregunta, ¿tú leíste cuántos libros de la Biblia en este mes o en este año? No saben. Si tú les preguntas, ¿leíste algún libro de algún creyente? No, yo no leí nada. Entonces, ¿qué conocimiento tú piensas adquirir? ¿De qué conocimiento me está hablando tú?
Entonces, la falta de conocimiento te va a dejar atrás, te impide avanzar. La falta de conocimiento nos impide que nosotros, hermanos, podamos ver las cosas diferentes. Por eso este rey dice, muchacho en quienes no hubiese tacha alguna. Esto es muy importante. No era un foro cualquier que andaba por ahí con mucho tatuaje, etcétera. Y hay gente con tatuajes que son buenos y tienen mucho conocimiento, pero no era enseñando los pantaloncillos como andan unos muchachos por ahí, para arriba y para abajo. Eran jóvenes intachables. No tenían mucha querella con la policía. Cada rato no estaban en un cuartel. Eran intachables. Pero además, ellos tenían la bendición que eran de buen parecer. Pero sabes que tú tienes la bendición que tú eres de buen parecer. Lo primero es que tiene el Espíritu Santo. Cuando uno está ungido, hermano, eso te da gracia. La unción da gracia. No hay una persona que esté ungida que no se vea bien. Yo he conocido gente de verdad que si uno lo ve humanamente, como así, tú te pones, y después el tigre es feo, pero como que yo lo veo tan bonito a él. Porque hay algo especial en él. Hay algo especial en él. Cuando una persona está ungida, llena de Dios, su rostro se ve brillante, se ve diferente, hermano. Yo no sé si yo le conté a ustedes de un pastor, por cierto, lamentablemente era un hombre bien feo. Pero él se convierte y es pastor y ese hombre se veía hermoso. Y de repente Satanás le puso una mujer que lo veía dije, como un ángel. Ay, Dios mío, tú eres el hombre más hermoso que yo vea. Y el hombre de repente cae con la mujer. Y cuando cae como que perdió ese brillo, se le fue esa gracia que había en él. Y de repente la mujer dice, pero yo tenía que estar loca. Yo estaba loca porque tú eres el hombre más feo que yo conozca. Se le fue el brillo, se le fue la gracia. La hermosura que había en él, hermanos, le desapareció. El que se desconecta del Espíritu Santo se le va las gracias, se le va esa bendición, ese brillo espiritual, que eso no lo tiene, hermano, nadie que no conozca a Dios. Los que conocemos a Dios, siempre nos vemos bonitos. A personas que están llenas de Dios. Tú puedes ser una persona que es rarita, pero tú ves como algo, tú dices, pero Dios mío, es que esta persona tiene la gracia, te acompaña la bendición. Entonces, estos muchachos tenían la bendición de ser de buen parecer, pero eran enseñados en toda sabiduría, eran sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Eran idóneos para que ellos pudiesen estar en el palacio del rey. Yo no sé si usted es idóneo para estar en la presencia del rey, pero Dios nos pide algunos parámetros a nosotros. Los hijos de Dios tenemos que ser gente con sabiduría. Con sabiduría. El libro de los Proverbios, los primeros que adquiere sabiduría, hijo mío. Sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. ¿Por qué Dios persiste que tengamos sabiduría? Porque Él es el rey. Y sus hijos que van a estar ahí cerca de Él, tienen que ser gente que lo entiendan. No es verdad que uno va a entender a Dios, pero el Espíritu Santo, cuando tú adquieres sabiduría, el Espíritu Santo te ayuda a entender a Dios. Cuando las cosas pasan, tú no te alarmas. Cuando vienen las tragedias, tú tienes el entendimiento, tú dices, con algún propósito mi Padre hizo esto. Esto no pasó así por así.
porque nada pasa, aleluya, nada hace mi Padre Celestial sin antes decírselo a sus siervos los profetas. Por algo está pasando esto. Algo tiene que estar pasando, que esto está ocurriendo en mi familia. ¿Qué está pasando? Y de repente tú entiendes. Mientras otro no lo entiende, otro lo que ve es una tragedia. Tú dices, Dios está metido aquí. Y yo, aunque no entiendo mucho de esto, pero yo sé que Dios está obrando. Quizá Dios lo que quiere es levantarnos y que nosotros nos restauremos y que nosotros nos acerquemos más a Él. Y yo pienso que esto que está pasando ahora mismo en el mundo es para que nosotros los creyentes, hermanos, nos preparemos más. Busquemos más el rostro del Señor. Entendamos que son señales de los últimos días. Porque el Señor dijo que vendrían pestilencia, hambre. Y este virus está compuesto de esas dos cosas. No es solamente del virus, de que la gente se contagie. Ahí viene el hambre detrás. La economía global ha perdido más de 4 puntos. ¿Tú sabes lo que significa 4 puntos de la economía global? Que en muchos países la comida se va a escasear. En muchos países el hambre va a ser más fuerte que el virus. Y ese siempre ha sido mi inquietud con el asunto de este virus, hermano. De repente cerrar las empresas, cerrar todos los medios de producción y lo que viene atrás. Y de dónde hay alimento, porque el gobierno durante esos días y durante estos días de repente le está mandando fundita a la gente y la gente comiendo y algunos le mandan un chequecito de 5,000 pesos, pero llega un momento que el Estado dice, espérate, yo no puedo mantenerlo a todo, no puedo seguir en esto. Y eso la gente se lo come, cada vez que van y lo compran, se lo comen y se terminó todo y se acabó ahí. Y no se estaban generando riqueza. ¿Y sabe qué significa eso? Hambre. ¿Sabe qué significa eso? Que los pobres, al final de jornada, somos los más afectados, son los más afectados. No me voy a incluir en ese grupo, porque yo estoy en el grupo de los hijos del Rey. En el grupo de los hijos, aleluya, de la bendición. Entonces, tenemos que tener conocimiento. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento trae como resultado intoxicación y muerte. Qué lamentable que un joven israelita actuara de ese modo. ¿Por qué no conocía que esas calabazas eran venenosas? Parece que era de esos muchachos que no iba al campo, parece, porque en los campos todo se menciona, todo se habla y se dice. En el este me parece, porque eso se parece a unas calabazas que se producen en el este, amarillas, y que yo desde niño escuché que eran venenosas y que se la usaban hasta para veneno para los ratones. Entonces, parece que este joven desconocía su medio ambiente. Y sabe que los hijos de Dios tenemos que conocer el medio ambiente donde estamos. ¿Qué se mueve? ¿Qué es lo que se está moviendo en nuestro alrededor? ¿Qué se está moviendo en el mundo actualmente? ¿Qué cosas son las que se están manifestando? Usted no puede estar como que nada está pasando. Los hijos de Dios no podemos estar así como que no está pasando nada ahora mismo en el mundo. Usted tiene que estar al tanto. Tener conocimiento. Aleluya. Y que usted le puede decir a otro, mira, todo esto que está pasando, esto la Biblia ya lo expresa claramente, que vendrían pestilencia, mortandad, hambre, persecución y todas estas cosas, dice Jesús, que son principios de dolores. Y tú tienes que prepararte, porque si no, de lo contrario vas a caer en ese mal que se mueve. Entonces,
Nosotros los hijos de Dios tenemos que tener conocimiento. Jesús le molestaba. Le molestaba. A Jesús le molestaba que sus discípulos actuaran sin conocimiento. Jesús le dice a los discípulos, en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 18, le dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? También ustedes que están conmigo, ven acá, espérate. También ustedes están sin entendimiento. Y él estaba hablando de algo, porque él le empezó a hablar que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, no lo que entra al hombre. Y los discípulos de repente dicen, pues explícanos esa parábola, nosotros como que no entendemos eso. ¿Cómo que lo que sale es lo que contamina al hombre? Y Jesús se molestó con los apóstoles. Le dice, ¿también ustedes están sin entendimiento? Ustedes no entienden que lo que sale de dentro del corazón sale, y eso sí contamina al hombre. Pero lo que entra, lo que tú te comes, eso no contamina al hombre. Y se lo dijo claro, porque eso va a la letrina, eso no te va a contaminar, pero lo que sale de tu corazón, la maledicencia, las malas palabras, aleluya, las maldades que salen de tu corazón, la envidia y todas esas cosas de dentro salen, eso sí contamina al hombre. Y Jesús se sintió molesto con sus discípulos, porque ellos estaban sin entendimiento. Jesús entendía que ya ellos debían de conocer eso, como que ya eran cosas básicas. ¿Sabe que el apóstol Pablo se molestó fuertemente con los hermanos corintios? Le dice, pero vean, que yo ahora tengo que enseñarle otra vez. Cosa básica a ustedes. Ahora hay que empezar a darle leche. Yo pensaba que ya ustedes podían comer alimentos sólidos. Los hijos de Dios tenemos que crecer. Usted tiene, por eso, que leer las Escrituras, para cuando usted vaya a una conferencia, cuando usted oiga algo, ¿de qué está hablando ese predicador? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo que qué quiere decir? Usted tiene que tener entendimiento de lo que se está hablando allí, de lo que se está explicando, porque usted tiene una Biblia como la tiene él, o él tiene otra Biblia que usted no la tiene. Y la bendición que tenemos nosotros es que aquí todo el mundo puede tener su Biblia, y no una, aquí pueden tener docenas de Biblias, de todas las versiones. Yo tengo como 5 versiones, en la iPad tengo como 4, en el celular tengo una. Y Biblia, vuelvo y le repito, tengo como 5 versiones. Cuando no me gusta, como que no lo entiendo en esta versión, como que esto no me aclara, me voy a otra versión y de repente, aquí esto está claro. Entonces nosotros los creyentes tenemos que adquirir conocimiento, hermano. Parece como algo que no es muy espiritual esto, pero yo siento que es espiritual. Yo siento que esto es espiritual, porque si no avanzamos, si tú no usas ese conocimiento, eso que Dios te dio para entender y conocer, ¿qué esperas tú? ¿Qué tú esperas? Los que están estudiando, sigan en su universidad. Aprovecha ahora que lo están dando por las redes, que no tienen que pagar pasaje. Y hágalo ahora. No se retire, no retire sigue estudiando. Jesucristo viene pronto, pero sigue estudiando. Prepárese. Que usted mañana podría ser el alcalde de esta provincia. Y necesitaríamos un alcalde que conozca de los problemas. Porque a veces que uno
cree que el que eligen va a resolver los problemas, pero ¿qué problema va a resolver si él mismo no tiene ningún conocimiento para hacerlo? Y si va la gente que le rodea, no son gente pensante y él no se deja orientar. Por mejor que sea y quiera hacer las cosas, no lo va a hacer bien. Porque no sabe hacerlo. Ponga gente a hacer algunas comidas a ver si la van a hacer bien. Por mejor que quieran hacerla y que tengan todos los ingredientes, si no se deja orientar, aunque sea de YouTube, posiblemente no la va a hacer bien. Entonces tenemos que adquirir conocimiento. Dios pide que sus hijos tengamos conocimiento. Ya voy a terminar, pero hermano, por Dios, adquiera conocimiento. Proverbio 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca la ciencia. Eso está ahí en la Biblia. Lo mismo que Dios dice en Juan 3:16, el mismo valor que tiene, ese mismo valor tiene esto. Esto es parte de la Biblia. Y Dios me está diciendo a mí que adquiera conocimiento. ¿Por qué nos descuidamos en esa parte? Hay creyentes de que muy espirituales. Usted no ve a algunos en las redes, unos famosos creyentes en las redes, hablando de apostasía, y no saben lo que significa apostasía. Y alguien le pregunta, ¿y qué es apostasía? Apostasía. Mire, apostasía, cuando tú te pones una falda, cuando tú te pones un vestido, cuando tú te pones un pintalabio, tú andas en apostasía. ¿En verdad? Y vive predicando sobre la apostasía. Y la apostasía, y la apostasía. Y no sabe lo que está predicando. Y tenemos montones de personas en los medios que desconocen en verdad las cosas. Y hay veces que son los maestros de la mayoría. No te descuides, hermano. Lee tu Biblia. Agarra libros por libro. Yo periódicamente agarro la Biblia y voy libro por libro. Ahora mismo estoy leyendo libro por libro. Voy en el libro de Ezequiel. Libro muy fuerte para una vez como leerlo, porque se habla tanto de juicio y de juicio, que uno dice, Dios mío, cuánto juicio. Pero he aprendido mucho de este libro en estos días. Es más, aprendí hasta algo cultural. Aprendí algo cultural, porque yo estaba trabajando con un rumano, que son de esa tierra por ahí, y estaba silbando, estaba haciendo silbido, y de repente él me dice, espérate, si tú vas a estar junto conmigo, no sirve, no haga eso. Y le digo, ¿por qué? ¿Cuál es el mal de eso? Me dice, no, eso trae maldición, eso trae maldición a uno. Sí. Digo, pero ¿por qué? Yo no creo así. No, nosotros así lo creemos. ¿Y sabes qué estaba viendo en el libro de Ezequiel? Que eso, Dios le dijo, cuando le van a silbar, como una manera de derrota. Y parece que eso se corrió dentro de ellos, que ese silbido para ellos representa derrota. No para nuestra cultura, ni que signifique eso, pero para ellos significa eso. Entonces, hay que adquirir los conocimientos de Dios. Dios nos ayuda, hermanos, a avanzar en el conocimiento. Los que están estudiando, sigan estudiando. Rompan con esa inercia. Vamos a orar a Dios, además, para que aparezcan los recursos y que usted no tenga que dejar su universidad. Usted pueda seguir estudiando. Que pueda seguir preparando, porque yo estoy creyendo y sigo creyendo que de aquí va a salir cosas grandes. Dios nos ha dicho eso y yo estoy esperando eso. Lo que Dios nos ha dicho, que va a sacar gente, que va a poner gente en lugares importantes. Dios nos ha dicho eso, yo estoy esperando eso. ¿Cómo? Yo no sé, Dios lo va a hacer.
Ahora, prepárese, porque cuando llegue la oportunidad, usted esté preparado. Porque hay gente que cuando le llega la oportunidad, no están preparados. Este es el momento de Dios para que tú te sigas preparando. Y nos preparemos en el nombre de Jesucristo, porque vienen cosas nuevas para nuestra vida. Vienen cosas nuevas para ti. Ponte de pies.